por favor, adelante. Bueno, comparto vuelta. Ahí estamos. Bueno, retomando esto, la declaración del relator contra la tortura, cuando las condiciones físicas y la prisión en régimen de aislamiento causan dolor o sufrimiento mental y físico, cuando es utilizado como castigo durante la prisión preventiva, por tiempo indefinido, prolongado, a los menores o personas con discapacidad mental, ello puede equivaler a un trato o pena cruel, inhumano o degradante, e incluso la tortura. Digamos, ¿no? Esto como para vincular también muchas de las cuestiones que vamos a ver acá se terminan vinculando también con prácticas de tortura, y eso también me parece interesante para descartar también como conclusión hacia el final, digamos, ¿no? Como en realidad muchas de las cuestiones del ejercicio de derechos, pero también con otras vinculaciones en teoría con la violencia del servicio penitenciario, como esto que es el régimen disciplinario, bueno, terminan desenvolviéndose en estas situaciones prácticas de tortura graves. Vamos a ver así alguna cuestión en números o cosas del aislamiento. A ver. Esta es como la evolución, todos estos datos es dentro del sistema penitenciario federal, son datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es un organismo de control que releva todas estas cuestiones. Es la evolución histórica, digamos, de las sanciones de aislamiento. Bueno, para que vean un poco cómo fue fluctuando, pero más o menos se mantiene estable, o sea, el aislamiento como sanción es una de las formas de castigo interno, digamos, más frecuentes. Y ahora vamos a avanzar hacia lo que son las prácticas de requisa. La requisa también forma parte de esto que en la presentación vinculaba a las violencias del sistema penitenciario dentro de las cárceles con justificaciones legales o con una presentación formal de lo que sucede en la cárcel, que por supuesto en la realidad después termina siendo otra, digamos, ¿no? Digamos, la requisa, perdón, como definición, vamos a tomar, lo traigo acá a colación para después contraponerlo con lo que sucede. El servicio presenta la requisa como una actividad de registro físico, digamos, ¿no? Tanto de las personas, de los lugares o de las cosas. El objetivo es un objetivo de seguridad, digamos, como lo había adelantado en la presentación. Es tratar de impedir como que existan elementos que posibiliten la ejecución de actividades no permitidas, digamos, que puede ser de lo más variado, ¿no? De actividades no permitidas, pero también vinculadas, por supuesto, a la seguridad, digamos, ¿no? O a la comisión de algunos delitos, como por ejemplo estupefacientes, etc. Es importante pensar de que la requisa es en sí mismo un ejercicio de violencia, digamos, ¿no? Eso no hay manera de pensarlo de una forma distinta. Un ejercicio de violencia como puede ser un allanamiento legal para, pensarlo en algún punto en forma comparada con lo que es algún tipo de situación similar en el medio libre, digamos, ¿no? Fuera de la cárcel. Más allá, aún dentro de los parámetros de la ley, por más que intente ser lo más respetuosa de derechos que se pueda, de los derechos de las personas privadas de su libertad, de su persona o de sus pertenencias, es en sí mismo un ejercicio de violencia, como lo es un allanamiento, digamos, ¿no? Representa un ejercicio de violencia. Esto me parece importante aclararlo. No va a ser este el caso de lo que vamos, de por qué lo traemos a colación, pero me parece importante aclararlo un poco para digamos, porque es un detalle, pero a veces no es muy tenido en cuenta. Las personas, con el tema de las requisas, digamos, las personas se ven sometidas, digamos, a una serie de situaciones que tienden a ser muy humillantes y violentas. Sobre todo cuando son requisas generales a los pabellones, donde entran de manera intempestiva muchísimos agentes penitenciarios, entre ruidos, gritos, golpes, muchas veces suelen entrar así. Esto, por supuesto, es más violento. Acá no estoy hablando solo de una violencia, si se quiere, solamente en un registro meramente formal,
digamos, entrar a los golpes no forma parte de cómo debiera ser una actividad de requisa. Y por eso también hay una relación muy estrecha, como lo vamos a ver sobre el final de la clase, entre la función de requisar y la tortura. Digamos, ¿no? Prácticas de tortura están muy vinculadas con la requisa. Vamos a ver ahora en unos minutos que una parte importante de los casos de tortura cometidos, al menos en las cárceles federales, son llevados a cabo por agentes de requisa, digamos, ¿no? Por agentes que cumplen esta función de registrar a las personas, los lugares y las cosas. Estoy hablando de agresiones físicas, ¿no? Para que se entienda bien, digamos, ¿no? Una gran parte de las agresiones físicas contra los presos y las presas tienen lugar, vamos a ver ahora en unos minutos, en procedimientos de requisa. Sean, digamos, los llamamos procedimientos ordinarios o extraordinarios, ¿no? Ordinarios es cuando no hay ningún motivo aparente para ingresar a un pabellón, por ejemplo, o incluso para hacer un registro de la persona. O extraordinarias, que suele ser la respuesta a un conflicto, como una pelea entre personas detenidas, pero también muchas veces, como vamos a ver también en unos minutos, por reclamos colectivos que pueda haber en los pabellones por distintas razones, muchas de esas razones vinculadas también al ejercicio de derechos, ¿no? Y a las condiciones en general de detención en las que se encuentran sometidas las personas privadas de la libertad. Entonces, la requisa como práctica termina sucediendo en muchas situaciones o en casos de tortura. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante establecer esta vinculación. Hay una serie de reglas formales donde se regula un poco esta actividad. Esto lo van a ver muy bien en uno de los textos optativos, que es un libro, bueno, que es institucionalmente de la Procuración Penitenciaria, pero gran parte lo trabajó Ana Clara, que es una de las docentes a cargo de este seminario, así que bueno, eso lo pueden consultar, está muy detallada la cuestión de la requisa, es sobre los procedimientos de requisa y la afectación de derechos, y ahí van a ver también un recorrido jurisprudencial que ahora no me voy a detener, pero creo que es interesante ver en cómo en un caso se ganó una serie o se avanzó en materia de derechos y de respeto a la dignidad humana, que hizo modificar, estoy hablando a nivel federal, que hizo modificar las prácticas de requisa invasivas. Básicamente hay un juego entre hay como dos reglas que son normas del soft law, en realidad son las llamadas normas del soft law, que son las reglas de Van Gogh y las reglas de Mandela. Las reglas de Mandela eran las viejas reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de la ONU, que como nota al pie, bueno, no forman parte, digamos, del Comisionado de Derechos Humanos, sino que siguen formando parte de lo que respecta al tratamiento de delito de la ONU. Eso es algo que será corregido, supongo, en el futuro. Bueno, y como segunda nota al pie, las reglas de mujeres siguen manteniendo el nombre de la ciudad, digamos, ¿no? Habría que pensar también en alguna mujer que, bueno, ejemplos sobran, ¿no? Pero una representante que lucha por los derechos de las mujeres privadas de la libertad, que obviamente ejemplos sobran, pero bueno, para en algún momento también cambiar el nombre, que no quede como Mandela para hombres. Angela Davis. ¿Quién? Angela Davis. Podría ser, podría ser. Y para mujeres quedó la ciudad, digamos, la ciudad donde se filmó en Bangkok. Básicamente algunas pantallazos así rápido de lo que dice, bueno, se mantiene, supone que debe regir el respeto por la dignidad humana, por la intimidad, debe haber una proporcionalidad, digamos, entre la acción de requisar y lo que está sucediendo, digamos, en la situación, los principios de legalidad, debe ser necesario, tiene que haber constancia de estos registros. Y respecto a los registros invasivos, que es algo que está muy bien planteado en el cuaderno que trabajó Ana Clara, solo en caso de necesidad, y en el caso de las mujeres también plantea la cuestión de medios alternativos para evitarlo, ¿no? Y también, por supuesto, en el caso de las mujeres, que sean personal femenino, digamos, el que lo lleve a cabo. Esto lo van a encontrar ahí, pero bueno, es un poco la parte legal. No es obviamente lo que termina sucediendo, lamentablemente. De hecho, bueno, esto termina también, son parte de violencias y que también pueden ser considerados casos de tortura, pero bueno, sigue siendo una práctica muy actual y sistemática el caso de las requisas vejatorias, en mujeres y hombres, ¿no? Pero bueno, siguen siendo prácticas de lo más habituales. Esto también va a repercutir incluso
ahora quizás más adelante creo que también lo tenía pensado decir, pero si no lo digo ahora, esto también incluso va a repercutir en el ejercicio de derechos, como por ejemplo el derecho a la visita, digamos, ¿no? A tener vínculos socioafectivos y a mantenerlos estando privado de la libertad. ¿Por qué? Lo digo, y también está en el cuaderno, que es uno de los casos importantes y paradigmáticos, por el tema de que muchas veces muchos familiares terminan dejando de visitar a otros familiares que tienen privada de la libertad por esta mediación penitenciaria que hace que para ingresar a la cárcel sea uno tenga que atravesar por una serie de prácticas sumamente violentas como requisas vejatorias. Dejo planteada la cuestión, lo podemos profundizar luego. Vamos a fallecimientos. Una presentación así de los fallecimientos también bajo custodia, esto es en el sistema federal, bajo el servicio penitenciario, bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal. También, bueno, en valores absolutos, ¿no? Digamos, más o menos para que vean un poco la realidad de cuántas personas mueren bajo custodia. ¿Por qué hace clara lo de bajo custodia? ¿Por qué lo intento remarcar? Porque, bueno, de acuerdo al protocolo de Minnesota, toda muerte bajo custodia se presume que forma parte de un ilícito, digamos, ¿no? Esto es como presunción general, no significa de que haya delitos, y bueno, por supuesto, mucho menos condenas por todos estos casos, pero es lo que se presume o la lectura que tiene que haber de una muerte bajo custodia. Hay una responsabilidad ahí, en principio, una responsabilidad que hay que analizar sobre el deber de cuidado, ¿no? Y omisión de ese deber. En general, una clasificación bastante usual que suele haber para pensar las muertes bajo custodia, en términos de violentas y no violentas, digamos, ¿no? Las no violentas, sobre todo, van a estar vinculadas con cuestiones vinculadas a la salud. Pero esto no quiere decir de que el servicio no tenga responsabilidad. Digamos, la idea, esta clasificación binaria entre violentas y no violentas hacen más que nada la mecánica de la muerte, pero no la responsabilidad. Eso me parece que es importante aclararlo porque ha habido casos donde personas donde no fueron atendidas a tiempo, y cuando digo a tiempo no digo en términos de 24 horas, sino en términos de días y semanas, terminaron afectado a su salud y con infecciones, etcétera, que terminó en el resultado de muerte, ¿no? Entonces esto no es es clasificado como una muerte no violenta en algún punto, pero no quiere decir que no haya una responsabilidad del Estado en la producción de esa muerte. Pero bueno, esto es un poco la presentación para que vean un poco cómo fue fluctuando entre muertes violentas y no violentas en los últimos años. Las causas de enfermedad, esto es del último año, digamos año 2019, bueno, esto de enfermedad, que no implica necesariamente, vuelvo a insistir, la no responsabilidad del Estado, seguido por suicidios, homicidios, autoagresión durante medidas de fuerza, que esto también sucede en un caso bastante peculiar, en donde determinadas protestas o ejercicios de protesta frente a la falta de un derecho o la falta de acceso a un derecho, terminan con el resultado de muerte, porque las personas que están ahí cuentan con pocos recursos para llamar la atención y para protestar, y muchas veces esto puede ser prender fuego un colchón, por ejemplo. Les pongo ese ejemplo que es un ejemplo típico. Otras muertes clasificadas como accidentes, otras muertes dudosas, y también hay un porcentaje menor, pero no menos importante, de tortura seguida de muerte. Que ahí también hay un caso muy, muy importante que hubo también donde se logró una condena por un año, por un hecho ocurrido en el 2011, de una tortura seguida de muerte. Eso también podemos rastrear el fallo y buscarlo, eso lo podemos ver después. Que nada, sí, es un porcentaje menor, pero no deja de ser importante, digamos, ¿no? Porque ahí implica una acción específica, no solamente la omisión, como podría ser en caso de la enfermedad, sino que ahí hay una acción directa. Y hay otras omisiones también importantes, ¿no? En el caso de los suicidios y las autoagresiones durante medida de fuerza, hay una serie de omisiones que también son graves y hay que tener en cuenta, pero bueno, avanzo, no me tengo sobre esto, pero son casos para pensarlos. El protocolo de Minnesota que les hablaba antes para la investigación de muertes potencialmente ilícitas, tiene esto como principio general, que toda muerte bajo custodia es potencialmente ilícita y se presume la responsabilidad estatal.
Este protocolo plantea investigaciones prontas, eficaces, efectivas e imparciales para evaluar las responsabilidades. Plantea que estas investigaciones tienen que ser independientes, en principio, y también, un tema no menor, que es garantizar los resultados disponibles para los familiares, ¿no? Que las familias puedan acceder y garantizarse saber qué es lo que sucedió con las personas que estaban sometidas bajo la custodia del Estado y terminaron falleciendo. Vamos a ir sobre el final un poco ya de esta clase con los casos de tortura, digamos, ¿no? Con una de las violencias, junto con algunos tipos de fallecimiento bajo custodia más severas, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, digamos, ¿no? Que implica acciones directas, digamos, ¿no? La tortura implica la acción de un funcionario público, que es como, bueno, les decía, como uno de los casos más graves, junto con algunas muertes, y también, pero que también están vinculadas un poco al ejercicio de algunos derechos dentro de la prisión, y por eso me parece que se vincula, bueno, también con las requisas, y con los casos de aislamiento, como mencionaba antes. Como antecedentes históricos, digamos, la tortura está prohibida desde hace muchos años. Ya la Asamblea del año 13 hablaba de la prohibición del uso de tormentos, aunque obviamente está haciendo referencia para el esclarecimiento de la verdad e investigación de crímenes. Hoy en día la tortura no requiere esa instrumentalidad, digamos, no es solo para obtener confesiones. Pero bueno, después de la Asamblea del año 13, los constituyentes fundacionales, digamos, abolían ya la pena de muerte, toda especie de tormento y azotes. Hablaban también, por supuesto, de lo que decíamos al principio, de las cárceles van a ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo. Y en el Código Penal, el delito de tortura se terminó de tipificar en una reforma que hubo en el 84. Antes había otros tipos, digamos, para castigar algunas de las acciones que hoy son consideradas tortura, como otros tipos, me refiero a otros tipos penales, severidades, vejaciones, apremios ilegales y tormentos. Bueno, la reforma integral que hubo varias, esa es una reforma sumamente interesante porque se hace, digamos, con el retorno de la democracia, y bueno, por un lado muchos delitos terminan disminuyendo terminan desincriminadas muchas de las acciones que venían tipificadas como parte del legado, digamos, de la última dictadura militar y de dictaduras previas, también, decirlo, hay que decirlo. Pero por otro lado se terminan aumentando o tipificando otras acciones también importantes para esta mirada del Estado como responsable de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, el caso de la tortura. Digamos, en esta reforma integral del 84 se establece de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el funcionario que impusiera a personas cualquier clase de tortura. Esta es la definición del Código Penal, que no detalla a qué se refiere la tortura, digamos. El tipo penal es la imposición de torturas y una pena de 8 a 25 años e inhabilitación. La referencia que existe, digamos, es la Convención contra la Tortura, en el cual define la tortura como todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. Hablé mucho de esas acciones físicas, pero tortura también es la tortura psicológica. Y con el fin de obtener de ella o de un tercero información, o por una confesión, pero esto no se detiene ahí, sino que es de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o por cualquier razón, basada en cualquier tipo de discriminación, o cuando dichos dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones, a instigación suya o con su conocimiento o aquiescencia. Es un poco la definición de la Convención. Algunos datos también para pensar en la vigencia de la tortura, esto es a nivel federal, en las distintas cárceles, digamos, que componen el sistema penitenciario federal. Van a ver que hay algunos saltos, digamos, ahí, que no necesariamente implican, esto es sumamente importante decirlo, no lo aclaré en los casos anteriores, pero esto es importante tenerlo en cuenta, me acordé ahora, creo que después voy a hacer una aclaración también sobre eso hacia el final, pero ninguno de estos casos, ni en el caso de la tortura, en el fallecimiento quizás sí es más fiel el reflejo de lo relevado, de lo que sucede en la realidad, pero en el caso de
de los casos de tortura relevados, esto no implica que sea la tortura que sucede en la cárcel, los casos de tortura que suceden en la cárcel. Hay una cosa que quizás lo vieron en alguna otra materia, les pido disculpas si esto es reiterativo, que se suele llamar cifra negra del delito, en donde en algunos tipos de delitos se estima de que en realidad hay una proporción mucho más grande de delitos que ocurren que los registrados o que los denunciados. El caso de la tortura es un caso paradigmático de cómo esta cifra negra opera, porque se supone que hay unas cuestiones por las cuales hacen que este subregistro sea más grande. Una de ellas es, por ejemplo, que la persona que lo denuncia tiene que seguir estando presa, ¿no? Y en general bajo custodia de las mismas personas que participaron de la tortura. Hay otras razones también que vinculadas que también comparten con otro tipo de delitos que tienen una cifra negra alta, como por ejemplo el descreimiento de que la denuncia pueda tener algún efecto, etcétera, etcétera, el miedo a sufrir represalias, etcétera. Esto hace que cuando estamos hablando de unos números acá, pero que dimensionan simplemente lo que implica el fenómeno de la tortura en las cárceles. No significa, no hay que verlo de una manera estricta desde lo cuantitativo, digamos, ¿no? No quiere decir que en el 2009 hubo 198 casos de tortura y ninguno más, y que en el 2012 hubo 443. Es simplemente dimensionar lo que sucede en la tortura como fenómeno sistemático y frecuente, sobre todo, en el tratamiento de las personas privadas de libertad. Hay algunos saltos que se explican también por cuestiones internas del registro propio que lleva adelante la Procuración, como por ejemplo un salto importante en el 2011 tiene que ver con que un procedimiento para el relevamiento de estos casos que era experimental al principio y se aplicaba en algunas cárceles, se empezó a aplicar, se extendió hacia todas las cárceles del país, etc. Hay algunos saltos que tienen que ver con eso y otros que no, o que no pueden explicarse solo por cuestiones internas. Esto era un poco lo que les comentaba antes. En el último año, digamos que estos son los últimos datos frescos de esta cuestión, por ejemplo, una parte importante de las personas que fueron entrevistadas tras haber sido torturadas no quisieron denunciar los hechos. Esto también se respeta porque siendo el protocolo de Estambul, que es el protocolo específico para la investigación y documentación de casos de tortura, lo que se privilegia es el resguardo de la integridad física frente al requerimiento, digamos, judicial. Entonces, cuando la persona no quiere hacer la denuncia por temor, que es un temor bastante fundado, digamos, porque como les decía, esa persona va a seguir presa ahí, no se presenta la denuncia, ¿no? Casi la mitad, digamos, más de la mitad de las personas entrevistadas no quisieron realizar una denuncia penal. ¿Vamos bien hasta acá? Algunas cuestiones sobre el rango etario de las víctimas de la tortura, también como para traer a conocer un poco la realidad y el variopinto que representa este tipo de violencia hacia adentro de la cárcel. Bueno, una parte importante, obviamente, son personas jóvenes, pero que esto también representa lo que es la selectividad del sistema penal, digamos. Si uno hace un análisis poblacional, comparando lo que es el universo de las personas privadas de la libertad con las personas en el medio libre, va a ver que obviamente hay más personas jóvenes encarceladas que personas grandes, digamos, ¿no? Esto habla un poco de la selectividad del sistema penal y más o menos se condice los números del rango etario de las personas que sufrieron caso de tortura con lo que es el sesgo poblacional de las personas privadas de la libertad, por la selectividad del sistema penal. Seguimos. Ahí está. Esto son los lugares, digamos, donde sucedieron estos hechos. El porcentaje supera el 100%, digamos, porque en esto pueden ser respuestas múltiples, digamos, ¿no? Una persona comienza a ser golpeada en la celda o en el pabellón, después es llevada a una oficina y puede volver a ser golpeada, después es aislada, digamos, en los sectores de aislamiento, en la celda de aislamiento, y puede ser volver a golpeada, entonces por eso superan el 100 estos datos. Pero bueno, una parte importante de los casos de tortura, de los hechos de tortura, suceden dentro de la celda, de los pabellones. Esto va a tener que ver con algo que ya dije anteriormente, que tiene que ver con esta vinculación estrecha entre algunas prácticas penitenciarias, en teoría consideradas legales, digamos, ¿no?
como requisas a los pabellones, con prácticas de tortura, cómo determinadas prácticas terminan deviniendo en tortura por la intensidad de la violencia ejercida contra las personas y los golpes. Y una parte también importante, bueno, tiene que ver los pasillos, etcétera, pero también hay una cantidad de violencia importante que termina sucediendo en las celdas de aislamiento, ¿no? Que también está vinculada con esto que decíamos cuando vimos lo que implicaba el aislamiento, digamos, ¿no? No solamente una persona bajo un régimen de aislamiento es sometida a una serie de privaciones importantes en materia de las condiciones de detención, de vivir ese encierro dentro del encierro, como eso, la comida, la escasez de comida, la falta de abrigo, etcétera, etcétera, sino que muchas veces también es un lugar donde terminan ocurriendo torturas. Esto lo presenté cuando hablábamos de las prácticas de requisa. La mayor parte de los hechos de tortura relevados, al menos en el ámbito federal de encierro, son cometidos por los agentes que tienen la función de realizar las requisas, del cuerpo de requisa, y en menor medida por otros tipos de agentes. Esto sucede porque hay una cuestión una relación bastante estrecha entre la violencia en algún punto habilitada por la letra de la ley para cumplir esta función de seguridad con la realidad carcelaria, cómo termina deviniendo en prácticas de tortura. ¿Cuáles son las situaciones detrás, digamos, ¿no? A partir de una serie, la Procuración Penitenciaria tiene un instrumento de relevamiento de los hechos en donde rastrea cuáles son las circunstancias previas, digamos, a que se cometan actos de tortura. La mayor parte tiene que ver con reclamos colectivos o individuales. Por eso hay también una relación importante entre el ejercicio de derechos, la mediación penitenciaria para acceder a esos derechos y el uso de la violencia como respuesta a esos reclamos, digamos, ¿no? No sé si se entiende un poco la cadena lógica que intento hilvanar con cómo presentaba la clase y con esto, digamos. Lo vi. Sí, pero te aclara mucho. ¿Perdón? A ver si te pones menos. Hay alguien participando, pero no llego a ver quién es y no escuché bien. Mariana, creo que estaba Yo hablando. tenía una duda con el tema cuando habla de la mediación, como que no me quedó muy claro. ¿A qué se refiere ahí? Como que no lo entendí muy bien. Claro, con que desde el punto de vista operativo, o sea, desde el punto de vista formal, las personas privadas de su libertad solo tienen limitado o restringido el derecho de libertad ambulatoria. No pueden salir al supermercado afuera, no pueden ver a sus familiares afuera, etc. Eso desde el punto de vista formal. O sea, desde el punto de vista formal, las personas presas dentro de la cárcel tienen derecho a trabajar, a la salud, a que los visiten familiares, etc. La cuestión es que para acceder a esos derechos, para ejercer esos derechos, van a estar mediados por el servicio penitenciario, por los servicios penitenciarios. Van a estar mediados desde el punto de vista formal, en el sentido de que hay trámites, autorizaciones que deben llevarse a cabo, pero también desde el punto de vista material. ¿Qué quiero decir con esto? Para que una persona pueda acceder a educación, tiene que salir de su pabellón, ir a un aula y volver. Y en estos movimientos va a ser requisada al ingresar, va a ser requisada al ingresar al aula, al ingresar al pabellón, lo mismo con por ejemplo, visitar a la familia, perdón, que la familia lo visite. Digamos, le van a requisar las pertenencias, la persona va a ser requisada cuando ingresa al pabellón, etc. Está bien, profe, ya lo entendí, no lo había podido relacionar porque me perdí. Claro, y completo con esto. Ahora ya lo entendí. Y completo con esto, es buena la pregunta porque era importante, lo había planteado al principio y quizás al principio no se entendía tanto y por ahí ahora es un poco más gráfico. Completo con esto, frente al no acceso a ese derecho, por ejemplo, una persona es el horario de su visita y no le dejan ingresar a la visita o lo que fuera, esa persona tiene pocos medios para hacer cumplir ese ejercicio, para ejercer ese derecho. Tiene pocos medios ahí en la cárcel. Un medio es la protesta a través de su cuerpo, la protesta a través haciendo ruidos, batucadas, etc. Bueno, Ana Clara también sabe mucho de esto, después o en otro momento lo podemos profundizar más, pero este tipo de reclamos colectivos e individuales, por ejemplo, el caso típico es eso, hay problemas con las visitas, entonces hay un tipo de respuesta por parte, primero hay un tipo de pedido o una acción por parte de los presos para hacer un tipo de reclamo para
que esa visita acceda, por ejemplo, que puede implicar eso, hacer una batucada en el pabellón. Y esos reclamos, por ejemplo, con este ejemplo, que son reclamos por el no ejercicio de derechos que tienen las personas, la respuesta termina siendo una respuesta violenta. ¿Cuál es? Ingresa al pabellón el grupo de gente de requisa gritando y golpeando para todos lados. ¿No? ¿Se entiende? Esto es un poco también la explicación de por qué está muy vinculado el ejercicio de derechos con las prácticas violentas del servicio penitenciario como la tortura. Esa mediación penitenciaria que impide el ejercicio de derechos produce reclamos cuya respuesta institucional es la violencia. Eso es un poco el hilo de ideas que, uniendo, digamos, lo que había sugerido en la presentación. Después, por supuesto, hay otro tipo de violencias que no tienen... ¿Se entendió? Sí, perfecto. Gracias, profe. Después, por supuesto, hay otro tipo de prácticas de tortura que no tienen que ver con esto, como algunas prácticas de tortura rituales, por decirlo de una forma, como es el ingreso a las cárceles, digamos, donde muchas veces ese ingreso, que se le llama bienvenida, entre comillas, es un ingreso violento, digamos, ¿no? De entrada marca un poco, le marcan la cancha, por decirlo de una forma, a las personas a través de la violencia, de cuál es su lugar, y cuál es el lugar del servicio penitenciario, y cuál es el poder que tiene el servicio penitenciario sobre los cuerpos de esas personas. Y otras situaciones que también ahora no voy a profundizar, pero digo, las dejo ahí presentadas. Sobre esto hay material que después podemos repasar o circular. Alguna cuestión rápida de las modalidades, golpes de puño, patadas, pisotones, cachetadas. Otras modalidades más severas, aunque menos frecuentes, como los golpes fuertes en los pies, pata a pata, son modalidades bastante intensas, bastante intensivas de la violencia y las prácticas de tortura. Alguna cuestión de el delito y el marco preventivo, digamos, ¿no? Por un lado, estos son delitos. Hay una cuestión que frente a las denuncias, la justicia debe investigar, digamos, esto no significa que haya muchas condenas, ni muchas causas que tengan mucho tiempo, o que permanezcan mucho tiempo abiertas investigando, pero esto es por un lado lo que es la tortura como delito, pero también hay otro tipo de legislaciones que se sancionaron en los últimos años en Argentina, que son el resultado de la adhesión a la Convención contra la Tortura, que es una suerte de marco preventivo, digamos, ¿no? No tanto lo judicial, digamos, como contencioso, en el sentido de la denuncia penal y la búsqueda de responsables individuales de los hechos de tortura, sino la búsqueda de respuestas que tengan como fin, digamos, prevenir los hechos de tortura. Digamos, nosotros, como por esta adhesión, digamos, nos obligamos a crear un mecanismo nacional y mecanismos locales, digamos, sistemas locales que hay en distintas provincias. Que este es un poco el artículo que escribí yo, que lo tiene en paralelo, así que mucho no me voy a detener, pero básicamente trato de pensar cuál es el diseño preventivo que se sugiere en estos sistemas, digamos, a través de qué acciones, qué resultados se espera, y planteo también algunas limitaciones a esto. Algunas de las acciones más importantes son las visitas o los monitoreos a los lugares de detención, crear registros, etcétera, que yo lo divido en 4, que son básicamente, lo termino clasificando en 4, esto ahora voy muy rápido, pero tienen el artículo ahí, que son visitas sorpresivas, capacitar también, campañas de capacitación, campañas de difusión, y también la interposición de algunas asociaciones judiciales, pero no vinculadas con la denuncia, sino básicamente con la herramienta de la habeas corpus. Esto lo van a ver mejor en el artículo. Cierro con esto, que es un poco un elemento crítico que relevé cuando escribí este artículo. En la investigación yo relevo las discusiones legislativas que tuvieron lugar tanto en el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura como también en algunos sistemas provinciales, y donde van a haber una serie de discursos que están vinculados a la prevención como requiere, o al menos como uno lo piensa idealmente desde el punto de vista de los instrumentos internacionales, que tiene que ver con impedir que se cometan violaciones a los derechos humanos, básicamente. Pero también van a haber otra serie de discursos en donde la prevención de la tortura tiene un costado medio, por decirlo de alguna forma, instrumental, que es como en clave de seguridad ciudadana para cuando esas personas salgan en libertad. Por ejemplo, reducir el espiral de violencia,
que los detenidos salgan en peores condiciones, el miedo a que se anteponga, digamos, los derechos de los delincuentes frente a los derechos de las personas que no están privadas de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van a ver bien en el resumen, pero ahí levanto una serie de cosas, y como resultado, digamos, final de esto, de la tortura, pero lo hago extensivo también a las otras violencias. Ahora queda un minuto, pero yo voy a volver a abrir para el caso de dudas, pero con esto cierro la clase. ¿Qué es, digamos, qué hacemos una vez que sabemos que esto sucede? Digamos, ¿no? Que era algo que dejaba planteado en la presentación de la clase. Digamos, tenemos dos caminos. Una cuestión es el desconocimiento, o sea, creemos que la cárcel funciona como la ley dice que funciona, o sabemos. Y esto implica, bueno, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Si nos interesa o no nos interesa, que es un poco muchas de las respuestas sociales y mediáticas que parecen escucharse en el último tiempo, ¿no? Si nos interesa la persona, digamos, más allá de su condición de detenido, digamos, ¿no? Y ahí algo que está bueno rescatar es, digamos, cuál es el valor de la investigación empírica. Digamos, ¿no? Yo les puedo presentar estos datos de la Procuración Penitenciaria porque hay un interés del Estado, un interés institucional en relevar este tipo de violencias. Digamos, ¿no? Después, obviamente,